Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que nos ven y escuchan y a todas las personas que estarán participando de este webinario, ofreciéndonos sus conocimientos y perspectivas. Este webinario denominado La violencia simbólica en las redes sociales y su contribución al reforzamiento de las relaciones de dominación masculina se desarrolla en el marco del Día Internacional de Internet Segura 2022, en el cual, bajo el lema Todo diversión y juegos, explorando el respeto y las relaciones en línea, se promueve la reflexión sobre el papel de las personas menores de edad en la creación de una Internet más segura, propiciando colaborativamente relaciones y espacios interactivos de entretenimiento. Esta es una actividad organizada por la Fundación Paniamor y el Código de Mentores, un mecanismo de autorregulación para las entidades públicas y privadas que se comprometen a adecuar sus procesos y actividades para promover un uso seguro y responsable de las tecnologías en niñas, niños y personas adolescentes. Con el apoyo del MISIT, IMAS, Infocom y otras entidades fundadoras del código, las cuales ustedes pueden ver en la pantalla que en este momento se proyecta. Al igual que en años anteriores, Paniamor resalta el desafío de fomentar habilidades digitales para que niñas, niños y personas adolescentes puedan hacer un uso seguro y responsable del Internet, a la vez que les permita ser prosumidores, sintiéndose parte de espacios lúdicos y creativos en el ecosistema digital. Como organización pionera, Paniamor tiene más de una década de celebrar este día en alianza con diversas entidades públicas y privadas, entre ellas el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, la entidad rectora en Costa Rica, para la promoción del desarrollo de las telecomunicaciones en el país, junto con el desarrollo de planes de acción para la prevención y respuesta del abuso y la explotación sexual en línea. Para conocer más sobre las acciones del país del ministerio en su papel articulador para propiciar espacios virtuales, participativos y empoderadores, el día de hoy nos acompaña Angélica Chinchilla, directora de Evolución y Mercado de Telecomunicaciones. Bienvenida, Angélica. Te abro el espacio para que nos contes por qué es importante para el MISID priorizar este tipo de actividades. Muy buenos días, Oscar, y muy buenos días a todas las personas que nos siguen a través de los distintos canales en el que estamos transmitiendo esta actividad. Para el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones es un gusto poder estar en estos espacios y evidenciar la articulación necesaria y importante que representa para lograr que efectivamente la Internet sea un lugar mucho más seguro para todas y todas las personas, en alianza con una gran cantidad de organizaciones. Y como lo mencionabas, pues tenemos más de 10 años de estar en una alianza estratégica con la Fundación Paniamor, precisamente para promover la celebración del Día de la Internet Segura. El trabajo que se ha venido desarrollando en el país, pues es un trabajo ya de muchos años. Con toda la situación de la pandemia hemos visto cómo las tecnologías de información y comunicación han sido utilizadas de una forma mucho más intensiva por todas las personas, y especialmente hemos reflejado dentro de nuestras interacciones en los entornos digitales muchos de nuestros comportamientos de los entornos físicos. En este trabajo que el Ministerio ha venido impulsando ya desde hace mucho tiempo, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación es un elemento muy importante, pero aparejado al acceso se encuentra también el tema del desarrollo de las habilidades, competencias y destrezas para realizar un uso productivo y seguro de las tecnologías de información y comunicación, como dos elementos que tienen que ir de la mano permanentemente para precisamente lograr que los beneficios de la sociedad de la información y el conocimiento pues llegue a la mayor cantidad de personas posibles. En ese contexto, el Ministerio pues ha emitido una serie de políticas públicas, entre ellas el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en el que se muestra el interés que se tiene como país precisamente de lograr entornos que sean mucho más seguros, mucho más productivos y significativos para todas las personas, pero con un enfoque muy especial en las personas menores de edad, al ser una población que tiene una mayor vulnerabilidad ante situaciones riesgosas en cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En ese contexto y como un mecanismo de articulación, se constituyó en el 2010 la Comisión Nacional de Seguridad en Línea, un espacio en el que precisamente convergen actores públicos, privados, sociedad civil, entes del Poder Legislativo, del Poder Judicial,
en el que se busca precisamente articular, desarrollar acciones, desarrollar políticas, lineamientos que nos permitan como país tener una acción mucho más articulada para atender este tipo de situaciones. Como producto de ese esfuerzo y de esa articulación, el año anterior realizamos la presentación de la estrategia de prevención y atención y respuesta ante el abuso y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Un trabajo articulado en el que muchas personas, tanto de las que están aquí participando hoy en este conversatorio como muchas otras organizaciones, pusieron su granito de arena precisamente para lograr una estrategia con una visión país, una visión que trascendiera precisamente el periodo de gobierno y que nos permitiera continuar trabajando y articulando acciones en pro de un entorno mucho más seguro para las personas menores de edad. Un aspecto que sigue siendo muy relevante y hoy en el Día Internacional de la Internet Segura, pues todavía mucho más relevante, ¿verdad? Construir espacios en los que las personas puedan sentirse seguras, puedan participar, puedan expresar sus opiniones y puedan desarrollarse ampliamente dentro de estos entornos digitales que son los que pues el día de hoy vamos a abordar algunas de estas temáticas con las colegas que prontamente nos van a hablar. Esta estrategia tiene la estrategia de prevención y respuesta ante el abuso y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, pues tiene una periodicidad de 2022 a 2027 y uno de los elementos que efectivamente hemos incorporado dentro de esta estrategia, pues tiene que ver con la relevancia de las investigaciones y el análisis precisamente para generar conocimiento, pero también para generar insumos que permitan una mejor formulación de la política pública dirigida precisamente a atacar y a prevenir estas situaciones que muchas veces terminan en casos muy lamentables. El MINCID pues continuará efectivamente trabajando de manera articulada y bajo este principio de coordinación y de trabajo conjunto y de unión de esfuerzos, como lo dice el lema del Día Internacional de Internet Segura, juntos por hacer una Internet mejor, pues así precisamente es lo que nosotros buscamos, esta articulación, esta coordinación entre distintas organizaciones que tenemos un objetivo común y es precisamente que los entornos digitales pues sean lugares mucho más seguros para todas y todas. Así que para mí es un gusto poder acompañarles el día de hoy y estoy segura que el conversatorio que vamos a tener pues va a ser muy rico, nos va a dar información muy valiosa y nos va a permitir también generar la reflexión que necesitamos como sociedad sobre el abordaje que realizamos a este tipo de temáticas. Así que, sin más, pues agradecer el espacio y pues te devuelvo entonces el micrófono. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a vos, Angélica. Definitivamente es solo a través de la articulación y el trabajo sinérgico que podemos asegurar que las personas menores de edad le saquen el mayor provecho de las tecnologías digitales y el liderazgo del MISID también es muy relevante para el país. Sin embargo, y en ese contexto, más bien avanzar hacia la inclusión digital requiere facilitar procesos de aprendizaje para que niñas, niños y adolescentes le saquen el mayor provecho a las redes sociales y otros espacios interactivos de Internet. No obstante, antes tenemos que entender empáticamente las dinámicas que ellos y ellas realizan en estos espacios. No podemos educar si no entendemos primero cómo es que ellas y ellos se relacionan con el Internet. Y por tanto, a partir de esa comprensión podremos también identificar cuáles son los desafíos y las oportunidades. En este sentido, tendremos en este espacio la oportunidad de conocer algunos aspectos sobre el consumo que las niñas, niños y adolescentes realizan en las redes sociales. Para ello, hoy contamos con un panel de excelente calidad. Tenemos la participación de nuestra querida amiga Ana Cecilia Escalante. También tenemos la participación de Larisa Tristán y Mariana Álvarez. Las tres son especialistas e investigadoras que nos vienen a comentar, cada una de ellas en un espacio de aproximadamente entre las 3:30 minutos, los principales hallazgos que han encontrado con respecto a las interacciones que realizan las personas menores de edad en TikTok, Facebook e Instagram, que como ustedes saben son redes sociales tremendamente utilizadas por las personas menores de edad y por muchas personas en realidad. Así que iniciaremos con Ana Cecilia Escalante, que es consultora de la Fundación Pan y Amor, es experta en derechos humanos con perspectiva de género y en política pública, quien nos introducirá sobre cómo las redes sociales reproducen patrones machistas a través de sus distintas interacciones. Y luego, como complemento al caso concreto de TikTok que nos presenta Tita Escalante, Larisa Tristán y Mariana Álvarez, que son comunicadoras e investigadoras del SICOM,
Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, nos comentarán sobre algunos de los principales hallazgos encontradas por ellas y en investigaciones sobre el tipo de interacciones que realizan las personas menores de edad en Facebook e Instagram. Así que, bueno, les cedo el espacio a las tres, en el entendido de que Tita nos conversará al principio unos 10 minutos aproximadamente, luego Mariana y Larisa unos 15 minutos y luego Tita nos va a hacer un cierre reflexivo y una síntesis comparativa de los hallazgos de ellas tres. Adelante, Tita, por favor. Muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias, Angélica, también. Un saludo y un reconocimiento también muy especial de la importancia de esta alianza estratégica público-privada que lideran precisamente con el propósito de promover un uso seguro y significativo de las redes sociales y las tecnologías de información. Para empezar, advierto que soy defensora, primero, para que esté totalmente claro, del derecho de todas las personas a la libre expresión de sus ideas y que no pretendo de ninguna manera satanizar las redes sociales, que, como bien dicen las personas autores de la investigación que hoy voy a compartir con ustedes y que comento, son instrumentos que facilitan la expresión y la posibilidad de compartir ideas y conocimientos. Precisamente tuve la oportunidad, como muchas otras, de participar y comentar, más bien como participar como comentarista, esta investigación con el título de Tóxicos y Tóxicas, una radiografía del discurso a través de TikTok de los autores Carlos de Domingo Soler y Alejandra Ceballos Cerdoiza de la Universidad de Hemisferios de Ecuador. Los resultados de esta investigación contribuyen a comprender los mecanismos mediante los cuales los medios de comunicación, en este caso los virtuales tan poderosos como lo es TikTok, son extraordinarios aliados de la violencia simbólica, puesto que refuerzan el proceso de socialización de género, reforzando al mismo tiempo los valores y las relaciones de poder entre hombres y mujeres, que los principales autores sobre el tema de violencia simbólica, como Foucault, han calificado como el mejor ejemplo de lo que es la violencia simbólica, que a su vez hace ver o concebir precisamente las relaciones de poder masculino como naturales y normales. Dicho esto, en este sentido, digamos, concuerdo con la opinión de que esta plataforma que se analiza, TikTok, está formando parte del hábito de millones de personas menores de edad y adolescentes, también de adultos y adultas, pero nos vamos a centrar en este tema, en esa población hoy. Los efectos se están viendo en todo el mundo con el aumento del consumo de pornografía por un porcentaje alarmante de personas jóvenes. Y a continuación vamos a ver un ejemplo nada más para mostrar cómo es que esto se hace. Lo principal son sus explícitos mensajes sexistas o los llamados micromachistas. Con respecto a TikTok, el problema principal radica en los sentidos que enmarcan las canciones y que son canciones muy pegadizas y que precisamente facilitan que se reproduzcan muchas veces incluso sin saber qué es lo que se está diciendo. Esos mensajes que conllevan las canciones otorgan el sentido y el significado a la interpretación que se está haciendo por parte de los actores que ellos reproducen. Entonces, ¿cómo articula la música trap que podemos escuchar en TikTok la relación entre hombres y mujeres? Las canciones intervienen como de las declaraciones del ser, habida cuenta que desde una óptica de su discurso, las mujeres, digamos,
reproducen esos mensajes como diciendo soy lo que yo misma me digo ser. Y parte de la interpretación exige que la mujer, mediante lo que se llama sincronización labial, haga suya la letra de la canción. O sea, que aúna eso que está diciendo a su ser, como lo que está repitiendo. Al interpretar la canción, es ella quien sugiere el sentido del texto de la canción sobre sí misma. Así, cuando está haciendo esa sincronización labial, cuando finge cantar una canción denigrante, pareciera que ella misma se está denigrando. Como conclusión, eso es nada más como un ejemplo para demostrar qué es lo que se logra. En esos contenidos, en el conjunto de contenidos de TikTok analizados, se evidencia que el protagonismo de la mujer se sostiene expresamente en la explotación visual de sus atributos físicos y su capacidad de causar expectativas sexuales. Es más, lo que está diciendo como sincronización labial es nada más repetición del mensaje de esas canciones. Ni siquiera es lo que ella quiere decir o expresar. Ello contribuye a perpetuar estereotipos de género, tristemente presentes en las sociedades, en todo el mundo, pero en este caso muy especialmente en América Latina, ahondando en formas de producción cultural basadas en la satisfacción de lo libidinoso del público masculino, en desmedro de la dignidad de la mujer y su corporeidad, y por ende de sus reclamos de igualdad, seguridad y respeto. Alienándose el deseo masculino a través de movimientos y canciones, declaraciones del ser, la mujer se reconoce y reafirma según la narrativa sexista. La reivindicación de las mujeres conlleva su conceptualización como objetos de consumo. El deseo que produce, tan consciente en las personas emisoras como en las personas receptores, sugiere experiencias estéticas hipersexualizadas e ideaciones narrativas que trasladan un deber ser al público juvenil. Se da una ruptura entre lo bello y su contemplación. Lo contemplativo ya no basta, debe ser consumido y a falta de un consumo físico y real, más allá de lo digital, la representación que están haciendo y que es repetida por quienes lo visualizan es imaginariamente interpretada por los hombres como una provocativa invitación sexual. Mediante la óptica de que las mismas creadoras de contenidos buscan suscitar deseo como procedimiento de reafirmación o empoderamiento, la aprobación de la hipersexualización es puesta como pretexto masculino normalizador de conductas abiertamente sexistas. Costa Rica debe enfrentar los riesgos que podrían derivarse por el uso de Internet o por los peligros potenciales derivados del uso inadecuado del mismo, tanto para las personas adultas como para las personas menores de edad, siendo aún mayores en las últimas. Es por eso tan importante que ante esta alarmante situación agravada ahora por la pandemia del COVID-19, como bien decía Angélica, se está impulsando esta estrategia nacional por medio de la Comisión Nacional de Seguridad en Línea en su gestión política y técnica para la prevención y respuesta al abuso y explotación sexual en línea. Esto es muy importante y dentro de esta estrategia, precisamente, una de las líneas de acción muy importante es la investigación sobre estos temas. Desde esta estrategia se ha hecho un énfasis en la urgente necesidad de investigar sobre los contenidos y mensajes en las redes sociales, así como crear conciencia de su contribución al reforzamiento de relaciones de dominación masculina y al deterioro de la salud mental de la niñez y la juventud. Es por eso que hemos considerado de importante significado invitar a Larisa Tristán y a Mariana Álvarez para que nos compartan sus experiencias de investigación sobre pertinentes temas relacionados en Costa Rica. Muchas gracias, Larisa y Mariana, por compartir con nosotras esta mañana.
Adelante. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos. Sí, hasta el momento lo que Ana Cecilia expuso tiene que ver cómo las personas utilizan las redes sociales, en concreto TikTok, y nosotros ahora nos vamos a referir al tipo de interacciones que esas publicaciones generan en las personas. No necesariamente los datos que nosotras recolectamos tienen que ver específicamente con personas menores de edad, pero sí tienen que ver con los comentarios en un contexto más amplio sobre cómo reacciona la gente a eso que se publica. Nosotras no trabajamos específicamente con TikTok, sino que trabajamos con Facebook e Insta. Siguiente, por favor. Nosotras, desde el Centro de Investigación en Comunicación, hemos unido esfuerzos con la Oficina de las Naciones Unidas en Costa Rica para crear un observatorio del discurso del odio y de la discriminación. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, nosotras, más que ver las prácticas de las personas, es decir, cómo usan las redes, lo que nos interesa ver es qué comentarios suscitan ese uso de las redes. Podemos pensar en las redes sociales como un continuum de lo que pasa en el espacio real, ¿verdad? No tenemos que pensarlo como algo separado. Así como a veces vamos en un bus y escuchamos alguna conversación, o estamos en la feria o en el centro comercial o en el cine y escuchamos otra conversación sobre algún tema social, lo mismo sucede en las redes sociales. Lo que pasa es que aquí tenemos todos los contenidos en un solo lugar y magnificados por una gran cantidad de interacciones y datos, que por eso se conoce como Big Data, de hecho, este procesamiento. Entonces, en junio de 2021 hicimos este primer esfuerzo con la ONU, desde el Centro de Investigación en Comunicación de la UCR, y nos dimos cuenta que 548.020 conversaciones en redes sociales incluyen algún tipo de lenguaje discriminatorio hacia grupos diversos. Estos grupos suelen ser básicamente siempre los mismos: mujeres, personas del colectivo LGTBIQ+, o inmigrantes. Entonces ahí nos dimos cuenta que también que ahí en esos comentarios hay una tendencia al cibersexismo y hacia la violencia simbólica contra las mujeres. Ya Tita explicó muy bien en qué consiste la violencia simbólica contra las mujeres, pero la violencia política es un poco más sutil, tiene que ver con todas esas condiciones en las estructuras sociales que no permiten que la mujer o cualquier otro grupo, pero en este caso las mujeres, accedan a todos sus derechos de una manera completa. También vimos que es muy común que las mujeres que están en política reciban una carga importante de violencia simbólica, a diferencia de sus contrapartes masculinas. Por ejemplo, una mujer en política se la va a criticar sus motivaciones para hacer algo y también su apariencia física. Cuando es un político masculino, un político hombre, es muy difícil que se cuestione sus motivaciones, porque mientras que un político hombre suele ser presentado como ambicioso, una política mujer suele ser presentada como arribista, calculadora, y ahí podemos ver esas diferencias en el tratamiento. Si bien es cierto, los datos sugieren que son más los hombres quienes publican este tipo de contenidos, es un problema global, no es un problema que solo podamos dividir por género, no es un problema solo de hombres que son violentos o solo de mujeres que a veces reproducen eso, sino es un problema de la estructura social que muchas veces exculpa a las personas que producen algún tipo de abuso y revictimiza a las víctimas, sanciona a las víctimas. Entonces ahora Mariana les va a presentar datos específicos de 3 tipos de investigaciones que hicimos en este periodo. Sí, como nos comenta Larisa, desde el SICOM hemos trabajado una línea investigativa bastante importante para conocer cómo los comentarios y cómo las interacciones en redes sociales han creado violencia simbólica y se han reproducido discursos hegemónicos en estos ámbitos, que si bien, como nos comenta Larisa, no tienen que ver tanto como una investigación dirigida a la niñez y la adolescencia, pero sí estos mensajes van a repercutir cómo las niñas, los niños, las personas adolescentes se ven y se autoperciben. En este primer ejemplo, es una investigación que trabajamos junto con Camila Suárez, Larisa y yo, que se llama Strong is the New Thing, análisis de la representación del cuerpo femenino. Ahí lo que hicimos, primero que todo, fue hacer un análisis del discurso de fotografías de mujeres que buscan este concepto del body positive. El body positive es esta corriente que lo que busca es unas nuevas formas de representar el cuerpo femenino. Son mujeres que se autopresentan como gordas, o sea, que se salen de ese molde de la estética normal que busca la sociedad, por decirlo de alguna manera. Lo que vimos como resultado, primero, del análisis del discurso de las fotografías, es que a pesar de que
se está buscando este nuevo mensaje, también se oculta intertextos del fitness, intertextos de la comida limpia, que es como ensaladas, este tipo de comidas que lo que buscan es hacer un cuerpo más delgado, un cuerpo más estilizado, que es lo que se acostumbra a ver en la sociedad. Entonces, con este análisis del discurso, lo que vimos es que a pesar de que están estas nuevas corrientes, hay un cuerpo hegemónico que aún se sigue presentando. Ahora, en esta misma investigación hicimos una corriente que fue un grupo focal que les presentamos estos mensajes a mujeres, mujeres adolescentes, mujeres ya en su etapa adulta, y nos decían que ellas no se sentían representadas con estos discursos, que a pesar de que veían unos nuevos cuerpos en redes sociales, son chicas que igual se están buscando ser fits, están buscando comer de otras maneras hegemónicas, por lo cual ellas sí deciden desvincularse de este modelo de nuevos discursos. Sin embargo, sigue siendo lo que la sociedad está buscando. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Ahora, lo que nos comentaba Larisa, esta nueva línea investigativa que hemos creado con la ONU, hemos buscado más acerca del sexismo en redes sociales. El periodo de investigación ha sido de agosto a octubre del 2021, y en esta ocasión hemos hecho análisis del discurso mediante comentarios que vimos en redes sociales. Entonces, hemos analizado casos de diputadas mujeres que han sido atacados sus cuerpos directamente, denuncias contra candidaturas por acoso sexual y otros temas como la migración, la vacunación de personas nicaragüenses, y también el tema de que en el periodo de la guerra afgana las mujeres iban a venir al país en condición de refugio. Algunos de los resultados que tuvimos de esta investigación, primero que todo, fue un 45% de los comentarios reflejaban cibersexismo, y estos datos sugieren que lo que pasa es que desacredita el papel de la mujer en la política, por lo cual las denuncias de violencia muchas mujeres no las ponen porque van a ver en comentarios o en la sociedad que les van a reprimir o que no les van a apoyar en su denuncia. En cuanto a la denuncia del candidato por acoso sexual, un 85% de los mensajes deslegitiman las denuncias interpuestas, por lo cual volvemos a lo mismo: las mujeres no interponen sus denuncias o se sienten reprimidas ante lo que les está pasando en sus realidades. Y en cuanto al refugio de mujeres afganas en Costa Rica, el 87% de las personas están de desacuerdo en brindarles el asilo en aquel momento de la investigación. Entonces, como ven, estos mensajes están dirigidos a ciertos grupos sociales, como nos comentaba Larisa, que son las mujeres, el gobierno, instituciones públicas y organizaciones internacionales. En este caso era la ONU, que estaba vinculada con el caso de las mujeres afganas. Entonces, en esos mensajes lo que vemos son vulgarismos, y además siempre tratan de utilizar estrategias hacia el cuerpo de la mujer, delegitimando el cuerpo y no los pensamientos y las opiniones de ellas. Entonces, no sé si Larisa gusta de continuar con los ejemplos de nuestras investigaciones. Sí, muchas gracias. Sí, como bien dijo Mariana, lo que tenemos en este caso es, no podemos pensar, ¿verdad? Sobre todo pensando en el público meta de la Fundación Pan y Amor, ¿verdad? Que son personas en roles de cuidado. No podemos pensar que las redes sociales tengan un efecto inmediato sobre la manera en que las personas que están en su desarrollo para convertirse en adolescentes o eventualmente en adultos, las redes sociales no tienen un efecto inmediato, sino que intervienen otras instancias, como la familia, quienes los cuidan, etc. Pero en un contexto en el que estamos, las redes sociales sí sirven mucho para socializar, ¿verdad? Lo que antes se hacía mucho, tal vez en el espacio público, ahora se hace en redes sociales, sobre todo en un contexto de pandemia, en el cual nos hemos visto obligados a que todo sea más virtual. Entonces, analizar este tipo de comentarios es importante precisamente por eso, ¿verdad? Porque todo lo que publicamos o lo que recibimos incide en ese proceso de formación. Entonces también vimos casos, ¿verdad?, que tienen algunos ejemplos que claramente hemos respetado la privacidad de las personas. Sí es importante tener en cuenta que esto es lo que se denomina como red pública, es decir, los datos que nosotros hemos recolectado son públicos, cualquier persona los podría haber recolectado, no se hace minería de datos que comprometa la privacidad de las personas. Y aquí podemos ver algunos ejemplos que los dejo ahí para que ustedes los lean, porque tampoco es el sentido como reproducirlos, pero en lo que sí vemos esta dinámica más estructural. Entonces, tal vez el mensaje con el que quisiéramos quedar
o dejar nuestra intervención, es que es un problema de la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Es algo que está de alguna manera instaurado en la manera en que nos vinculamos. Por eso es que este tipo de espacios es importante, porque nosotras, ¿verdad? No necesariamente esta es la posición de Pan y Amor, es la posición de Mariana y yo, consideramos que lo personal es político. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que sucede en los espacios privados, cómo nos vinculamos entre hermanos, entre hermanas, entre amigos, amigas, entre papá y la mamá, eso es un reflejo que va de alguna manera acentuando este tipo de dinámicas y que al mismo tiempo puede servir para contrarrestarlas. Es lo que Rita Segato, que es una feminista bastante connotada, denomina contrapedagogías de la crueldad. Hemos crecido hasta este momento en esta sociedad, en esta estructura en la que estamos, acostumbrados a ciertas formas de violencia, y la única idea de contrarrestarlas es a partir de pequeños aprendizajes que permitan unas relaciones más justas, más armónicas, en las que no sea necesario atacar al otro o a la otra para sustentar un argumento. O sea, la democracia es eso, ¿verdad? Es el diálogo en el disenso, pero ¿cómo podemos dialogar sin que ese diálogo se fundamente en argumentos y no necesariamente en un ataque o en un discurso discriminatorio del odio hacia determinados grupos? Por aquí cerraríamos entonces nuestra participación. Muy bien, Tita. Entiendo que vos vas a ayudarnos a hacer un cierre, haciendo una síntesis comparativa de los hallazgos y los aspectos fundamentales. Para esto tenemos 5 minutos. Sí, muchas gracias a Larisa y Mariana por compartir toda esa experiencia y resultados de investigaciones que realizan y están realizando todavía desde el SICOM y la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Muy importante para demostrar las diferentes aristas y las diferentes expresiones también en diferentes redes sociales, como bien lo mencionaban ellas, y también comparto su posición personalmente de que lo personal es político y lo político es personal, que es muy importante para que podamos seguir precisamente conociendo mejor qué es lo que sucede y qué es los contenidos a los que las personas, tanto personas menores de edad como adultas, encuentran y tienen que estar alertas precisamente para poder prevenir y atender precisamente esos mensajes que son los que contribuyen a reproducir las violencias de todo tipo, en este caso las violencias en los ámbitos políticos, pero también en las familias, en las instituciones, etcétera, que son las que precisamente queremos prevenir y atender. Las personas autores de la investigación que yo he comentado sobre los contenidos sexistas en TikTok sugieren que precisamente esto no es más que una herramienta, y también como tal sus posibilidades de difundir discursos sociales y políticos, no digamos ya en materia de género, feminismo o defensa de los derechos humanos, son infinitas. También las podemos usar precisamente para combatir y prevenir y alertar sobre estos temas. Por eso es que es tan importante también la alfabetización digital, en el cual también Pan y Amor y MISIT están abocados, pero haciéndolo de una manera segura y productiva y significativa para el desarrollo humano. Es por ello por lo que urge replantear el uso colectivo de lo que los jóvenes hacen de las redes sociales, más aún si éstas consienten la concurrencia de contenidos que denigran, objetualizan a la mujer. Esto es el sentido principal de lo que del propósito, digamos, de este webinar y de las acciones que
que se están promoviendo desde esta alianza público-privada. Muy importante la participación de las operadoras de telecomunicación, porque son empresas también privadas que nos ayudan en este propósito. Es urgente, pero no suficiente, replantear el uso colectivo que las personas menores de edad y jóvenes, tanto hombres como mujeres, hacen de las redes sociales. También con la conciencia de que es algo que es difícil lograrlo y que se están haciendo ingentes esfuerzos para que las familias y las instituciones educativas se involucren en estos procesos. Mi opinión personal también es que es urgente, de alguna manera, a nivel nacional, porque también en el entendido de que esto es un fenómeno globalizado, internacional, pero a nivel nacional, y que esto está también incluido en la estrategia nacional que impulsa la Comisión Nacional de Seguridad en Línea, de alguna manera regular, denunciar y hasta recurrir a los mecanismos de penalización a medios digitales como TikTok, digamos, que difunden contenidos e imágenes que, como que también concluye el mismo texto que yo comenté, contribuye a perpetuar estereotipos de género tristemente presentes en nuestras sociedades, como bien explicaron Larisa y Mariana, ahondando en formas de producción cultural basadas en la satisfacción de lo libidinoso del público masculino, en desmedro de la dignidad de la mujer y sus cuerpos, y por ende también en desmedro de los reclamos de igualdad, seguridad y respeto. Muchas gracias. Oscar, te paso el micrófono. Muchas gracias, Tita, también Mariana y a Larisa. Tenemos algunos comentarios y preguntas. Me parece fabuloso poder interactuar con las personas que nos escuchan. Hay un comentario que dice que en las diferentes redes sociales se pueden bloquear en la configuración de cada red. De hecho, yo ya las tengo bloqueadas. Además, la ventaja de ahora es que los celulares tienen control parentales y así se pueden controlar qué desean ver niños. De repente ustedes pueden contarnos cuál es su posición respecto a esta forma, digamos, de intervenir como personas adultas en la exposición que tienen niños, niñas y adolescentes a las redes sociales. Erika Linares nos pregunta si ustedes saben sobre la existencia de algunos proyectos de ley que puedan sancionar de este tipo de comentarios en las redes, tales como los cuales ustedes han hecho mención en sus investigaciones y que han detectado que tienen que ver con discriminación, con odio, con misoginia, etc. Y tenemos otro comentario que plantea que es necesario generar espacios de sensibilización y educación desde temprana edad, en los que podamos fortalecer las herramientas personales para enfrentar estas dinámicas violentas tan frecuentes en las redes sociales. Quizás si alguna de ustedes puede referirse a los dos comentarios o la pregunta, pues estaremos muy agradecidos. Sí, si me permiten, yo quisiera referirme a esa pregunta que es muy pertinente sobre si se puede sancionar el discurso del odio. Bueno, según el informe del relator especial de la OEA para la libertad de expresión del 2018, se desaconseja sancionar esto. ¿Por qué? Porque atenta contra la libertad de expresión. Entonces van a decir, bueno, esto es contradictorio. ¿Cómo si es tan dañino para la sociedad no se sanciona? Bueno, porque realmente no se ataca la medida con la prohibición o la sanción, sino que se ataca con un cambio más integral en el que simplemente haya como una sanción moral de que esto no estaría bueno decirlo. O también puede haber una libertad de expresión en el sentido de que la persona que lo vaya a exponer, también sería importante el control parental, ¿verdad? De que no estén expuestos personas que todavía no han terminado su proceso de socialización a este tipo de contenidos. Pero también tendríamos que ver, y esa ha sido mi postura personal, que haya más herramientas educativas como para discernir que esto no es necesariamente algo positivo y por lo tanto no enfrascarse en una discusión online sobre esto, pero sí tal vez tomando distancia sobre esto. Entonces,
En resumen, sí, han habido 2 proyectos de ley, uno presentado en la legislatura del 2018 por un diputado del PAC y otro por un diputado social cristiano. No prosperaron, hasta donde tengo entendido. En otros países sí se sanciona la incitación a los crímenes basados en el odio, pero en todo caso lo que recomiendan el relator de la libertad de expresión y lo que también ha investigado una investigadora del CICOM, Giselle Poza, es que se apele más a medidas preventivas y educativas que a la prohibición, porque ya sí podríamos estar rayando en algo que violente la libertad de expresión. Muy bien, gracias Larisa. No sé si Tita o Mariana quisieran agregar Sí, algo. yo quisiera sobre todo referirme a al primer comentario que hicieron obviamente, de la posibilidad de bloquear y controlar y por medio de los controles parentales. Obviamente que esto es un instrumento con el cual contamos y con la colaboración también de las empresas operadoras de telecomunicaciones, que por eso es tan importante la participación de ellas en estas iniciativas que se desarrollan con liderazgo de Pan y Amor y del MISID. Me parece que es importantísimo, ¿verdad? Es importantísimo y aquí lo que hay que hacer es promover la participación activa de las personas, precisamente mentoras de la niñez y la adolescencia, en un rol de supervisión. Aquí hay que advertir que es de supervisión con todo el respeto que se merecen las personas menores de edad, ¿verdad? Y jóvenes. Tampoco es castrarlos o estar ahí como policías, ¿verdad? Sino orientando más bien. Me parece que esto es muy importante señalarlo y haciendo un buen uso, digamos, de esa posibilidad de las familias, de los padres, las madres de familia y también de las personas educadoras, de poder, digamos, limitar también el acceso y la exposición de las personas menores de edad y jóvenes a estos contenidos, digamos, que les pueden afectar de una manera muy importante en su desarrollo, ¿verdad? Personal. Por eso también, y con eso coincido con Larisa, digamos, de que es muy importante la capacitación de estas personas que actúan como mentoras, ¿verdad? Y como orientadoras del uso de las redes sociales, en general de las tecnologías, de parte de los niños, las niñas y personas adolescentes. Yo sí creo que hay que buscar una forma, porque una cosa es prevenir, pero otra es de poder denunciar cuando ya se cometen crímenes. Con respecto digamos, a los niños que ya entran en un proceso casi que de dependencia de redes de pornografía, de trata, ¿verdad? Entonces ya no es de prevención, sino que es de una posibilidad de denunciar a personas que están cometiendo ya crímenes tipificados, no solo por la legislación y la normativa nacional, sino también por la internacional. Entonces sí me parece que hay que buscar una forma más eficaz de poder denunciar esos ya actos criminales y poder darles respuesta eficaz. Muchas gracias. Gracias, Tita. Yo también quiero... Sí, tal vez antes de darle la palabra a Mariana o Angélica, desde el MISID, que también podría referirse ya sea a los comentarios o a la pregunta que hicieron. Quisiera agregar otro comentario por si quieren también integrarlo a sus propias reflexiones. Dicen por ahí, necesitamos que todas las personas comprendan de forma sencilla el tema de género y cómo de construir la violencia y construir formas de ser y actuar libre de violencia. Mariana, adelante. Sí, yo primero me quiero referir al comentario y a la consulta que nos realizaban. En cuanto al comentario
de si hay mecanismos, quiero referirme a que si ya una persona se siente difamada, existen, bueno, la legislatura costarricense lo tipifica como un delito, y en este caso ya hay referentes desde la parte virtual. Hay una sentencia de una presidenta de la República que un empresario le difamó o se sintió difamada por un comentario, y ahí ya tenemos un precedente que se puede utilizar. Y en cuanto a lo de las personas menores de edad, hay dos cosas en esa línea. El TCU 636 de la Universidad de Costa Rica está capacitando a personas menores de edad en comunidades fuera de la GAM en el uso de la alfabetización mediática. Entonces creo que eso es una buena opción. Como yo sí opino igual que Tita, la capacitación es importante, sobre todo en personas menores de edad. Y en cuanto a lo que nos mencionaban acerca de la control parental, creo que sí es responsabilidad de los padres y las madres fijarse en las restricciones de las plataformas, porque expresamente Facebook dice que no se pueden usar personas menores de 13 años, por ejemplo. Entonces, por ahí sí creo que sí es importante que haya un control o que los padres estén de la mano de sus hijos para revisar este tipo de información. Gracias, Mariana. A mí me encantaría que Angélica igualmente pudiera hacer un cierre, pero antes de darle el espacio a Angélica, quisiera leerle dos comentarios más. Alguien que nos escucha nos dice: excelente exposición, es urgente seguir educando en derechos humanos, instrumentando espacios de sensibilización, conceptualización y corresponsabilidad ciudadana. Y también otra persona nos dice: en otras campañas, en temas de otra índole, se hace uso del lema apoye, no castigue. Creo importante justamente un apoyo crítico, instrumentalizado, que disminuya el riesgo del uso de las redes sociales ocultas, lo que puede suceder si se recae en un prohibicionismo adultocentrista. Angélica, quizás desde el MISIT podrías comentarnos algunas de las cosas que las personas que nos están escuchando y viendo nos han señalado, y luego procederíamos a hacer el cierre de la actividad. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Sí, yo creo que sin duda esta temática es una temática que tiene múltiples aristas, ¿verdad? Va mucho más allá únicamente del garantizar el acceso a las tecnologías de información y comunicación, sino también en cómo se logra el ejercicio de otros derechos dentro de estos entornos digitales, ¿verdad? Se hablaba mucho efectivamente del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la participación, ¿verdad? Y demás. Sin embargo, creo que hay una reflexión país importante que se debe asumir, y es, bueno, hasta dónde, y siempre creo que es algo que muchos de los que estamos aquí lo hemos escuchado, mi derecho llega hasta donde llega el derecho de la otra persona. Entonces, en la medida en la que logremos como sociedad adaptar efectivamente nuestras conductas a una modalidad de respeto y tolerancia hacia las otras personas, de alguna forma eso nos va a permitir pues generar entornos no solo digitales, sino también entornos físicos mucho más seguros, mucho más amigables, mucho más concordantes con la visión de sociedad que todos y todas quisiéramos tener. Tita acotaba ahora un tema importante, y es que, bueno, las acciones no pueden reducirse únicamente al tema de la prevención. Efectivamente, lamentablemente, tenemos una gran cantidad de situaciones en las que ya caemos en delitos que traspasan, por decirlo así, pues las competencias y las atribuciones que tenemos algunas de las instituciones dentro del desarrollo de política pública para precisamente generar estos entornos seguros y significativos. De ahí que es muy importante la participación, la coordinación, la articulación y la discusión con todos los actores sociales. Es decir, hay un rol importante desde la formulación de la normativa que rige al país, que corresponde a una labor constitucionalmente asignada al Poder Legislativo. Hay una responsabilidad por parte del Poder Ejecutivo de llevar a ejecutar todas estas instrucciones que se emanan a través de esta normativa, pero también hay un rol muy importante de las autoridades judiciales una vez que se cometen los delitos. Es decir, desde el Ejecutivo e incluso desde el Legislativo, pues se procura pensar o analizar cómo generar mecanismos que nos ayuden a prevenir conductas que son consideradas nocivas para la sociedad,
Y la labor principal del Ejecutivo pues es esa, ¿verdad? Trabajar mucho en esta articulación, en esta prevención, en cómo ir generando estos espacios de discusión en los que como distintos actores participan y aportan desde sus visiones y desde sus ámbitos de conocimiento para el desarrollo de estas actividades. Pero una vez que sobrepasamos, por decirlo así, esa fase de la prevención, que lamentablemente caemos ya en el cometido de delitos, pues evidentemente ahí nuestras autoridades judiciales juegan también un rol muy importante. Y pues esto lo que hace de alguna forma es cerrar ese ciclo, o sea, cómo trabajamos precisamente para evitar llegar a ese punto, pero también cómo trabajamos con las personas que cometen este tipo de delitos, ¿verdad? Es por ello una situación en la que tiene múltiples aristas y en la que realmente todos y todas somos de alguna u otra forma responsables de las acciones a desarrollar. De ahí que esté llamado precisamente a trabajar juntos, a tratar de articular, a coordinar acciones, a identificar dónde están los problemas, cuáles pueden ser los mecanismos de solución, resultan fundamentales desde el trabajo que estamos todos desarrollando por acá. Entonces, creo yo que la discusión y los datos que nos presentaron hoy, pues, son un reflejo, ¿verdad?, de esta necesidad de continuar trabajando, articulando, pero sobre todo de poner sobre la mesa los temas, de discutirlos y como indicaban las panelistas, ¿verdad?, desde una perspectiva democrática, poder desde la construcción, desde una visión mucho más positiva y proactiva, tratar de identificar hacia dónde podemos apuntar y cuáles son estos elementos que nos están afectando como sociedad, no solo a las personas menores de edad, sino también a toda la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias, Angélica. Milena Grillo, nuestra directora de Estrategia e Innovación en la Fundación Pan y Amor, nos recuerda que hay un pronunciamiento conjunto del anterior relator de libertad de expresión y la anterior representante de la ONU sobre violencia hacia las personas menores de edad, donde se elabora cómo la libertad de expresión encuentra límite donde afecte derechos de niñez y adolescencia. Desde Fundación Pan y Amor podemos comprometernos a ubicar el pronunciamiento y a compartirlo en nuestras redes sociales y con nuestros socios y aliados para poder dar seguimiento a esta reflexión tan rica que hemos tenido hoy. Sin duda, las investigaciones son clave para conocer sobre las interacciones de las personas menores de edad con las tecnologías digitales, pero también tal como nos han mostrado las investigadoras, también a través de las investigaciones podemos tener mucho más claro cuáles son el material al cual se están exponiendo las personas menores de edad y con el cual tendríamos que tener cuidado. En algún momento, de repente parecía como que la virtualidad era como si fuera una realidad paralela, otra realidad o una no realidad. Y de repente lo que nos damos cuenta es que hay muchos vasos comunicantes entre nuestra realidad social y esa virtualidad o ese espacio virtual. En realidad los entornos digitales y lo que pasa en las redes sociales es un lugar donde se expresa una ideología, una forma de construir cultura, de construir país, de construir relaciones. Ahí se expresan, pero también se reproducen, tal como nos lo han demostrado los investigadores, aspectos que quisiéramos erradicar de la vida de las personas y de nuestros pueblos, digamos, como es los temas de violencia, los temas de violencia de género. Y esto es parte de lo que nosotros, las personas comprometidas y las organizaciones comprometidas con la erradicación de la violencia, de todas las formas de violencia que viven niños, niñas y adolescentes, y por supuesto la violencia que viven las personas, las mujeres de todas las edades, pues es algo a lo que tenemos que atender y sobre lo cual tenemos que trabajar. Es importante que además de darle el lugar que corresponde a las investigaciones para poder entender y comprender estas dinámicas que se dan en los entornos digitales y a las cuales se exponen las personas menores de edad, no olvidemos lo básico, y esa es una posición que la Fundación Pan y Amor trata siempre de posicionar, que tenemos que darle un lugar a la conversación con las personas menores de edad, con las personas jóvenes. Ahora hablábamos de bloqueo, ¿verdad? De bloqueo de dispositivos. Obviamente esa puede ser una de las herramientas que tenemos en el acompañamiento de las personas menores de edad y en el desarrollo progresivo de sus capacidades, pero no puede ser la única herramienta porque lo que entendemos, al igual que lo hacemos cuando preparamos a los niños, niñas y adolescentes para enfrentar la vida, es darles herramientas para enfrentar y poder, digamos, disfrutar y utilizar las redes sociales y el Internet de la forma más crítica
más productiva, más saludable, más orientada al bienestar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, necesitamos sentarnos a conversar como un acto clave para explorar las experiencias que las personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes están teniendo en sus plataformas interactivas, ¿verdad? Particularmente durante los encierros, que sabemos cómo en la pandemia incluso, y esto es algo que vemos muy frecuentemente y los chicos y las chicas lo mencionan, es que ya no pueden socializar o no han podido socializar con sus amigos más que por los dispositivos. Y tenemos claro la importancia que tiene la socialización, así que no se trata de simplemente prohibir sin darnos cuenta que si les prohibimos la interacción a través de los dispositivos, estamos también cercenándoles un área de desarrollo fundamental que es la socialización con sus pares. Mariana me está levantando la mano. No sé si quiere agregar algo para continuar con el cierre de la actividad. Mariana, Sí, adelante. ahí quiero agregar que parte de del SICOM y la UCR hemos generado iniciativas para que esta información que hemos puesto acá sea un poco más consumible y un poco más, o sea, que sea más cercana para las personas menores de edad. Entonces, desde el SICOM, pueden verlo en nuestra página de Facebook, tenemos infográficos de cómo esta información o cómo estos datos pueden afectar a las personas menores de edad y al público en general. Y además hemos generado un video animado para mujeres adolescentes donde explicamos un poco más sobre la violencia simbólica y la representación del cuerpo femenino, que con gusto les podemos compartir al final de la exposición. Excelente, Mariana. De eso se trata, de que todas las organizaciones que trabajamos en estas temáticas podamos poner a disposición de las personas adultas que acompañamos, de las empresas incluso que se han sumado a Código de Mentores y que se seguirán sumando, ¿verdad? Mecanismos y material que sea de utilidad para precisamente asumir la responsabilidad que nos corresponde en el aseguramiento de entornos digitales libres de violencia, seguros para niños, niñas y adolescentes. Tita. Nada más para terminar y no dejar de decir algo que es muy importante, que además de MISID, que ha liderado esta iniciativa desde el ámbito público, a la participación de otras instituciones públicas también ha sido importantísima, como el IMAS, el MEP, la Caja, el INAMU, ¿verdad? Que son parte de la comisión y de la estrategia. Y entonces sí me parece que también hay que resaltar esta parte. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Tita. Sí, sin duda, muchas instituciones aliadas trabajando juntas por asegurar un entorno digital seguro para niños, niñas y adolescentes. Y tratando de cerrar esta actividad, que sin duda ustedes coincidirán conmigo, ha sido de muchísimo provecho para ayudarnos a reflexionar y además a renovar nuestros compromisos con nuestra responsabilidad adulta. Recordemos que una crianza tecnológica es aquella que dialoga, acompaña y se pone en el lugar de las personas menores de edad. Esto es muy importante. Démosle, por tanto, las mejores herramientas a niños, niñas y adolescentes para que se sientan parte del ecosistema digital. No se trata de romper la relación de ellos con el ecosistema digital, porque además el futuro, el presente y el futuro pasa por entender que no es posible detener la socialización o el aprendizaje, porque el aprendizaje y la socialización ahora se dan en entornos digitales. Entonces, la idea es que podamos darle herramientas para que ellos puedan usar productivamente y críticamente estos espacios para precisamente aprender, desarrollarse, interactuar. Es importante que entendamos la crianza tecnológica, obviamente tal como Mariana nos ofrece los materiales que han desarrollado desde SICOM. Ustedes saben que en la página de Fundación Pan y Amor existen múltiples recursos también para la crianza tecnológica y también tenemos claro que hay muchas instituciones, tal como nos decía Tita, y empresas que forman parte de mentores y del código de mentores que también están generando material que puede ser de utilidad para todas las personas que de alguna forma estamos vinculados en el acompañamiento a personas menores de edad en el uso del Internet. Gracias por acompañarnos. Reitero, obviamente, nuestro agradecimiento a las participantes que hoy nos han iluminado tantos aspectos que son de utilidad para las reflexiones que tenemos que hacer en este tema para seguir avanzando y progresando. Esta actividad es parte del programa de extensión de actividades informativas y formativas del Código de Mentores, que es liderado por la Fundación Pan y Amor en trabajo conjunto
con diversas organizaciones. Si aún no formas parte del Código de Mentores, si hay alguna persona aquí que representa alguna empresa vinculada a las telecomunicaciones, los invitamos a ser parte de esta iniciativa país que tiene el respaldo del MISID, del IMAS y otro montón de instituciones públicas, porque forma parte de la política pública del país para asegurar entornos digitales libres de violencia, seguros para niños, niñas y adolescentes. Así que les agradezco le agradezco a Marian que ponga en la pantalla, por favor, el código, el correo electrónico al cual pueden contactarnos si alguien no es parte todavía del Código de Mentores y quisiera ser parte, ¿no? No sé si tienen lista la pantalla y si no, lo que podemos hacer es dirigirnos a la página de la Fundación Paniamor y buscar dentro de la página el Código de Mentores y ahí encontrarán la información que se requiere para que formen parte del Código de Mentores. Solo puedo desearles que tengan un buen día, que este Día Internacional de Internet Seguro, pues nos tomemos el tiempo para conversar en nuestras familias sobre la importancia de cuidarnos y de cuidar a otros también en los entornos digitales. Buenos días, que estén muy bien.